Lección Divina del 21º domingo del tiempo ordinario, que corresponde al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Señor, tú que preguntaste qué pensaba la gente de ti, y le preguntas a tus discípulos quién eres, te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo para que nos haga entender tu palabra y podamos decir que tú eres el Hijo de Dios vivo y que nos invitas a participar de tu reino. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasamos al punto. ¿Qué dice el texto? Bueno, primero lo que podemos decir nosotros es hacer una posible división del texto para ayudarnos en la lectura. Mateo 16, 13, 14, Jesús quiere conocer la opinión de la gente. Mateo 16, 15, 16, Jesús pregunta a sus discípulos y Pedro responde por todos. Mateo 16, 17, 20, respuesta solemne de Jesús a Pedro. Clave de lectura. En el Evangelio de este domingo, Jesús indaga sobre lo que la gente piensa con respecto a Él. ¿Quién dice la gente que soy yo? Después de saber la opinión de la gente, quiere conocer la opinión de sus discípulos. Pedro, en nombre de todos, hace su profesión de fe. Jesús confirma la fe de Pedro. En el curso de la lectura, pongamos atención a lo siguiente. ¿Qué tipo de confirmación confiere Jesús a Pedro? Ahora sí, nos vamos al contexto en el cual aparece nuestro texto del Evangelio de Mateo. La conversación entre Jesús y Pedro recibe interpretaciones diversas y hasta opuestas en las distintas iglesias cristianas. En la Iglesia Católica se fundamenta el primado de Pedro. Por esto, sin disminuir de hecho el significado del texto, conviene colocarlo en el contexto del Evangelio de Mateo, en el cual, en otros textos, las mismas cualidades conferidas a Pedro son atribuidas también a otras personas. No son exclusivas de Pedro. Es bueno siempre tener presente que el Evangelio de Mateo ha sido escrito hacia el final del primer siglo para las comunidades de judíos convertidos que vivían en la región de Galilea y de la Siria. Eran comunidades que habían sufrido mucho y perseguidas por muchas dudas sobre su fe en Jesús. El Evangelio de Mateo trata de ayudarles a superar la crisis y a confirmarlas en la fe en Jesús Mesías, que ha venido a cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Comentario del texto. Mateo 16, 13, 16. Las opiniones de la gente y las de los discípulos con respecto a Jesús. Jesús pide la opinión de la gente sobre él. Las respuestas son variadas.
Juan Bautista, Elías, Jeremías, cualquier profeta. Cuando Jesús busca la opinión de los propios discípulos, Pedro se hace el portavoz y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. La respuesta de Pedro significa que reconoce en Jesús el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y que en Jesús tenemos la revelación definitiva del Padre para nosotros. Esta confesión de Pedro no es nueva. Antes, después de haber caminado sobre las aguas, los otros discípulos se habían ya hecho la misma profesión de fe. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Confrontar Mateo 14:33. En el Evangelio de Juan, esta misma profesión de Pedro lo hace Marta. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Juan 11:27. Pasamos a Mateo 16:17. La respuesta de Jesús a Pedro: bienaventurado eres Pedro, o dichoso eres tú, Pedro. Jesús proclama a Pedro bienaventurado, dichoso, porque ha recibido una revelación de parte del Padre. También en este caso la respuesta de Jesús no es nueva. Antes Jesús había hecho una idéntica proclamación de felicidad a los discípulos por haber visto y oído cosas que antes que ninguno sabía. Confrontar Mateo 13:16. Y había alabado al Padre por haber revelado el Hijo a los pequeños y a los no sabios. Mateo 11:25. Pedro es uno de estos pequeños a los que el Padre se revela. La percepción de la presencia de Dios en Jesús no viene de la carne ni de la sangre, o sea, no es fruto del mérito del esfuerzo humano, sino que es un don de Dios que concede a quien Él quiere. Mateo 16:18-20. Las atribuciones de Pedro. Son 3 las atribuciones de Pedro que Pedro recibe de Jesús. La primera, ser piedra de apoyo. La segunda, recibir las llaves del reino. La tercera, ser fundamento de la iglesia. Vayamos comentando una por una. La primera, ser piedra. Simón, el hijo de Jonás, recibe de Jesús un nombre nuevo, que es Kefas, y este quiere decir piedra. Por esto es llamado Pedro. Pedro debe ser piedra, o sea, debe ser fundamento seguro para la iglesia, a punto de ser atacada por las puertas del infierno. Con estas palabras de Jesús a Pedro, Mateo anima a las comunidades sufrientes y perseguidas de la Siria y la Palestina, que veían en Pedro un jefe en el que apoyarse por sus orígenes. A pesar de ser comunidades débiles y perseguidas, tenían una base segura, garantizada por la palabra de Jesús. En aquel tiempo, las comunidades tenían lazos afectivos muy fuertes con las personas que habían contribuido al origen de la comunidad. Así, las comunidades de Siria y Palestina cultivaban sus lazos afectivos con la persona de Pedro, las comunidades de Grecia con la persona de Pablo, algunas comunidades de Asia Menor con la persona del discípulo amado y otras con la persona de Juan, el del Apocalipsis. Una identificación con estos jefes o líderes de su origen ayudaba a la comunidad a cultivar de la mejor manera posible su identidad y espiritualidad, pero también podía ser motivo de disputa, como en el caso de la comunidad de Corinto. Confrontar 1 Corintios 1:11-12. Ser piedra como base de la fe evoca la palabra de Dios al pueblo en el destierro en Babilonia. Escuchadme vosotros que andáis buscando la justicia, vosotros que buscáis al Señor, mirad a la roca de la que habéis sido tallados, a la cantera de la que habéis sido sacados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y Sara que os dio a luz, porque solo a él lo llamé yo, lo bendije y lo multipliqué. Isaías 51:1-2. Aplicada a Pedro, esta cualidad de piedra fundamento indica, por lo tanto, un nuevo comienzo del pueblo de Dios. Segundo, las llaves del reino. Pedro recibe las llaves del reino para atar y desatar, o sea, para reconciliar las personas entre ellas y con Dios. He aquí que de nuevo el mismo poder de atar y desatar se da no solo a Pedro, sino también a los otros discípulos. Confrontar Juan 20:23 y a las propias comunidades, Mateo 18:18. Uno de los puntos en el que más insiste el Evangelio de Mateo es la reconciliación y el perdón.
confrontar Mateo 5, 7, del 23 al 24, 38 al 42, 44, 48, 6 del 14 al 15, 18, 15 al 35. ¿Qué más decimos? En los años 80 y 90, en la Siria, a causa de la fe en Jesús, había muchas tensiones en las comunidades y muchas divisiones en las familias. Unos lo aceptaban como Mesías y otros no, y esto era motivo de muchas tensiones y conflictos. Mateo insistirá en la reconciliación. La reconciliación era y continúa siendo uno de los deberes más importantes de los coordinadores y coordinadoras de las comunidades actuales. Imitando a Pedro, ellos deben atar y desatar, o sea, hacer todo lo posible para que se dé la reconciliación, aceptación mutua, construcción de la verdadera fraternidad. Recordemos aquella invitación 70 veces 7 que aparece en Mateo 18, 22. La tercera y la última, la iglesia. La palabra iglesia, en griego eklesia, aparece 105 veces en el Nuevo Testamento, casi exclusivamente en las actas de los apóstoles y en las cartas. Solo 3 veces en los evangelios y allí solo en el Evangelio de San Mateo. La palabra significa literalmente convocada o elegida. Significa el pueblo que se reúne convocado por la palabra de Dios y trata de vivir el mensaje del reino que Jesús viene a traernos. La iglesia o la comunidad no es el reino, sino un instrumento o una indicación del reino, como ya lo habíamos dicho en otro domingo. El reino es más grande, más amplio. En la iglesia y en la comunidad se debe o se debería hacer ver de todos lo que sucede cuando un grupo humano deja reinar a Dios, y deja que sea Señor en su vida. El Kyrios, como se decía en griego, el Señor de los señores. Bien, vamos profundizando. Como primero, un retrato de San Pedro. Pedro, que era pescador de peces, se convirtió en pescador de hombres, Mateo 1:17. Estaba casado, Marcos 1:30. Era un hombre bueno, muy humano. Era el líder natural entre los 12 primeros discípulos de Jesús. Jesús respeta este liderazgo y hace de Pedro un animador de su primera comunidad, Juan 21:17. Antes de entrar en la comunidad de Jesús, Pedro se llamaba Simón Bar Joná, Mateo 16:17, o sea, Simón hijo de Jonás. Jesús lo llama Kefas o piedra, Juan 1:42, que después se convierte en Pedro, Lucas 6:14. Por su naturaleza y por su carácter, Pedro podría hacerlo todo menos piedra. Era valiente en el hablar, pero en el momento del peligro se dejaba dominar por el pánico, el miedo y huía. Por ejemplo, la vez en la que Jesús caminaba por las aguas, Pedro le dice: Jesús, deja que yo también camine sobre las aguas. Jesús le contesta: puedes venir, Pedro. Pedro saldrá de la barca, empezará a caminar sobre las aguas, pero apenas ve una ola alta, se atemoriza, pierde la confianza y comienza a hundirse y grita: Señor, sálvame. Jesús le dio seguridad y lo salvó, Mateo 14, 28, 31, que ya lo vimos hace algunos domingos. También en la última cena Pedro dirá a Jesús: no te negaré nunca, Señor, Marcos 14, 31. Pero pocas horas después, en el palacio del sumo sacerdote, delante de una criada, cuando Jesús ya había sido arrestado, Pedro negó con juramento que no tenía nada que ver con Jesús. Marcos 14, 66, 72. Cuando Jesús se encontraba en el huerto de los olivos, Pedro saca la espada, Juan 18, 10, pero termina huyendo, dejando a Jesús solo, Marcos 14, 50. Por su naturaleza, Pedro no era piedra, pero este Pedro tan débil y humano, tan semejante a nosotros, se convierte en piedra porque Jesús ruega por él y dirá: Pedro, he rogado por ti para que tu fe no decaiga, y tú, una vez seguro, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31, 32. Por esto Jesús podía decir: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. Jesús lo ayuda a ser piedra. Después de la resurrección en Galilea, Jesús se aparece a Pedro y le pide 2 veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde 2 veces: Señor, tú sabes que te amo. Juan 21, 15, 16.
Cuando Jesús le dirige la pregunta por tercera vez, Pedro se entristece. Quizás recordó que había negado a Jesús por 3 veces. A la tercera vez responderá: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo mucho. Y es entonces cuando Jesús le confía el cuidado de las ovejas diciendo: Pedro, apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Con la ayuda de Jesús, la firmeza de la piedra crece en Pedro y se revela en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo, Pedro abrió las puertas de la sala donde estaban todos reunidos, echada la llave por temor a los judíos. Juan 20:19. Se arma de valor y comenzó a anunciar la buena noticia de Jesús a la gente. Hechos 2:14-40. Y no se cansaba de hacerlo. Gracias a este anuncio valeroso de la resurrección fue llevado a la cárcel. Hechos 4:3. Durante el interrogatorio se le prohíbe anunciar la buena noticia. Hechos 4:18. Pero Pedro no obedece a la prohibición. Decía: sabemos que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 4:19, 5:29. Fue arrestado de nuevo. Hechos 5:18-26. Torturado. Hechos 5:40. Pero él dice: gracias, pero continuaremos. ¡Qué valiente! Hechos 5:42. Cuenta la tradición que al final de su vida en Roma, Pedro fue arrestado y condenado a la muerte y a la muerte de cruz. Él pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo. Creía que no era digno de morir como Jesús. Pedro fue fiel a sí mismo hasta el final. Bien, completando el contexto, Mateo 16, 21, 23, podríamos decir: Pedro había confesado: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él pensaba en un Mesías glorioso y Jesús lo corrige. Es necesario que el Mesías sufra y muera en Jerusalén. Diciendo que es necesario indica que el sufrimiento ya estaba previsto en los profetas, Isaías 53 del 2 al 8. Si Pedro acepta a Jesús como Mesías e Hijo de Dios, debe aceptarlo como el Mesías siervo que será enviado a la muerte. No solo el triunfo de la gloria, sino también el camino de la cruz. Pero Pedro no acepta la corrección y trata de disuadirlo. La respuesta de Jesús es sorprendente. Lejos de mí, Satanás, o otra versión diría: apártate de mí, Satanás. Tú me sirves de tropiezo porque no piensas como Dios, sino según los hombres. Satanás es aquel que nos separa del camino que Dios nos ha trazado. Literalmente Jesús dice: ponte detrás, va de retro. Pedro quería ponerle delante e indicar la dirección. Jesús le dirá: ponte detrás de mí. Quien indica la ruta y la dirección no es Pedro, sino Jesús. El discípulo debe seguir al Maestro, debe vivir en continua conversión. La palabra de Jesús es también una llamada para todos aquellos que guían las comunidades. Ellos deben seguir a Jesús y no ponerse delante de él como quería hacer Pedro. No son ellos a indicar la dirección y la ruta. De otra manera, no son piedra de apoyo, sino que se convierten en piedra de escándalo, de tropiezo. Así eran algunos líderes de las comunidades en la época de Mateo, llenas de ambigüedad. Así sucede entre nosotros incluso hoy. Por lo tanto, es una tarea permanente para todos nosotros en este día que se menciona a Pedro, orar por el romano pontífice, el Papa Francisco, que siempre nos dice desde que inició su ministerio petrino que oremos por él. También orar por los obispos, orar por los presbíteros, por los diáconos, pero también por todos nosotros que también en nuestras casas, en nuestros trabajos, también somos piedras y debemos de responsabilizarnos de esta tarea. Recordemos, estamos llamados a ser piedra donde se construya, no piedra de tropiezo. Bien, les dejo algunas preguntas para la reflexión y ya ustedes pueden trabajarlas. La primera: ¿cuál es el punto que te ha llamado más la atención? ¿Por qué? Segunda: ¿cuáles son las opiniones de la gente con respecto a Jesús? ¿Cuál es la opinión de los discípulos y de Pedro sobre Jesús? Tercera: ¿cuál es mi opinión sobre Jesús?
Y otra interesante, ¿quién soy yo para Jesús? La siguiente pregunta, Pedro es piedra de dos modos. ¿Cuáles? Nos podemos ayudar de Mateo 16, 21, 23. La siguiente pregunta, ¿qué es más para nosotros? ¿Qué tipo de piedra soy yo para los demás? ¿Qué tipo de piedra es nuestra comunidad? En el texto aparecen muchas opiniones diversas sobre Jesús. ¿Cuáles son las opiniones que existen en nuestras comunidades sobre Jesús? Y la última pregunta, ¿cuál es la misión que de ello resulta para nosotros? Bueno, pues queridos hermanos, estos son ahora los elementos que nos ofrece la parroquia de San Vicente Diácono y Mártir para preparar nuestras leccios en los distintos niveles. Esperemos que nos ayude, que nos sirva. Y pues bueno, también, como hemos dicho, y si no, para prepararnos para el Evangelio del próximo domingo. Pues si Dios no dispone otra cosa, nos escucharemos en la próxima semana para preparar la lección del siguiente domingo. Y pues bueno, queremos saludar a todos los feligreses de la parroquia, a los de otras parroquias que nos escuchan, a los amigos de los Estados Unidos que también están al pendiente de esta lección divina, y les agradeceríamos que nos hagan sus observaciones para que así podamos mejorar con este modesto trabajo que se ofrece para todos ustedes. Pues sin más, le rogamos a Dios que los colme de bendiciones, que los llene de su santo amor y que los haga muy felices. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias, Señor, porque nos invitas a mirarte tal cual eres, y porque te has revelado como el Hijo de Dios vivo, que viene a salvarnos. Por todas las gracias que nos regalas por medio de tu Iglesia y sus pastores, como sucesores de los apóstoles. Por eso te damos gracias. Te pedimos perdón también por las veces que no hemos confiado en tu misericordia y por las veces que hemos criticado a nuestros pastores en lugar de hacer oración y pedir por ellos, y cuando nos convertimos en jueces de nuestros hermanos. Por eso te pedimos perdón. Yo allané el camino para que no tropezaras, y cogí tu mano para que no te cayeras. Anduve contigo sin que te dieras cuenta. Te hablé en el silencio con amor. Fui yo quien escuché todos tus pensamientos, quien puso emociones en tu corazón. Yo sé que las lágrimas en tu dolor llené tu vida de ilusión. Y ahora tú, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? Si nadie te ama como te amo yo. Y ahora tú, ¿quién dices que soy yo? Si te amé hasta la cruz, ¿quién dices que soy yo? Increpé al viento para que no naufragaras. Creíste en mí, te libré de todo mal. Tocaste mi túnica y te di la vida, te hice ver una nueva realidad.